tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. O sea, la ciencia no se aprende en los libros, la ciencia se aprende trabajando en el laboratorio. Bueno, un destacadísimo científico mexicano. Orgullo de este país, ¿eh? Va a ver que no miento cuando empecemos a platicar con él, sino es que muchos que nos hacen el favor de vernos, muchas lo conocen. Pablo Rudomín Sevnovati. ¿Es también ruso? No, es ucraniano. ¿Ucraniano? Parece que el original era Chernovat, de Cherno Negro, sí, así como Chernobyl, Chernovat. Según me dicen, es campesino de Tierra Negra. Sí. Pero vaya. Bueno, acabo de presentar, para que platiquemos de esto también del origen de sus apellidos, neurofisiólogo, reconocido internacionalmente, investigador titular del Departamento Emérito del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAB, y con un trabajo a lo largo de tanto tiempo, en verdad, formidable. Doctor, hay testigos que dije, por fin voy a poder entrevistar al doctor desde que venía usted entrando, doctor. Bueno, ¿cómo está? Bien, por el momento, bien. A ver cómo estoy terminando esta entrevista, esta plática. Decía, ¿cómo dice el doctor Moschinsky? Muy bien, considerando las alternativas. Doctor, a ver, la familia vino ¿de dónde? ¿De Rusia, de Ucrania, de Lituania? De mi padre, ¿sí? Nació en un pueblo, Smolron, que a veces era Rusia, a veces era Polonia y a veces era Lituania. Sí. Estaba justo en ese borde. Cuando él nació era Rusia, nació en 1896. Mi madre nació en Ucrania, en otro pueblo que se llamaba Proskurov. Ya le cambiaron de nombre. ¿Tu papá y tu mamá se conocieron allá o se conocieron acá? No, aquí. ¿Qué cosa, no? Por eso, mi padre vino aquí, pues, tenía 18, 20 años de edad, vino en los 20. ¿Por? Pues salieron de Rusia, fue la revolución. 17. Y pues, pudieron salir, ¿verdad? Ellos venían de una familia pues, humilde, de gente trabajadora, salieron. Lo curioso es que él tenía 2 hermanas y 3 hermanos, todos y sus padres emigraron y vivieron en Nueva York después. Mi padre se quedó aquí o no sé qué pasó, ¿no? Pero fue el último día que muchos lo saben de cómo siguen todavía. Como todavía vienen aquí para irse para allá, ¿no? Para allá. Sí. Y entonces, pero a mis abuelos paternos no los conocí yo. ¿Verdad? Entonces mi padre estuvo aquí, empezó trabajando pues de albañil, de vendedor ambulante. Ya andaba, y por ahí tengo fotos con su maletita en los pueblitos vendiendo corbatas y cositas así. Y luego regresó aquí y pues se estableció un poco. Tenía, no me acuerdo exactamente en qué épocas, pero empezó un negocio después de Fierros Viejos en Tepito, en la zona de Tepito. Allí vivimos muchos años en la zona de Tepito. De Fierro Viejo, y su socio era el señor Rosenbaum, ¿sí? Que es padre de Marcos Rosenbaum, sí. Claro. Sí. Que fue director del Instituto de Ciencias Nucleares. Sí. Entonces Marcos y yo crecimos toda la vida juntos. ¿Y la mamá? Mi mamá, ellos venían de Ucrania. Y pues allí hay leyendas interesantes porque mi abuelo se casó y todavía no nacía mi madre, fue la Primera Guerra Mundial. Entonces se lo llevaron del ejército del zar y fue la guerra y cayó prisionero. Entonces terminó la guerra y no se aparecía en el pueblo hasta que llegó alguien, mi abuelo se llamaba Moisés,
Entonces le dijeron que no, pues lo agarraron de prisionero, está ahí en Hungría y aparentemente está pasando un buen tiempo, ¿verdad? Porque mi abuelo era gimnasta, era muy así, era todo un galán, ahí tengo fotos. ¿Deportista? Pues deportista, entrenador de gimnasia. Entonces lo agarraron prisionero y pues, la leyenda familiar cuenta, ¿verdad? Que vino una condesa y necesitaba un jardinero, lo escogió a él y fue y le dio toda clase de servicios. Entonces cuando mi abuela se enteró, pues se enojó y fue por él, que usó todo sin hablar el idioma, nada. Lo encontró, lo agarró de la oreja y vamos. Entonces mi hijo, que estudió cine, pues hizo todo un script de eso y entonces las escenas que tiene, que no lo he hecho película todavía, era que en medio de la nieve iban huyendo, ¿verdad? ¿Y que así fue? En parte sí. Claro. Pero ahí la condesa no quería dejar que el abuelo se fuera, los fueron persiguiendo y mandaron gente que los agarrara, todo. El hecho es que llegaron a Rusia, ¿verdad? Y es cuando empieza ya la revolución. El 17, bueno, antes, pero el 17 de tono. Ya van allí. Sí. Y pues a ellos les toca la revolución. Todavía mi mamá, tenía una foto de chiquita, de estas Komsomols. Sí. Y ellos pudieron salir un poco más tarde, como en los 20, no sé exactamente cuándo. Desafortunadamente, en la época en que mis abuelos me podían contar esas historias, pues uno era joven y no alcanza uno. Después uno se arrepiente de eso. Sí. Y aquí, pues, el abuelo, ya llegando aquí, parece que tenían un pariente aquí, por eso pudieron venir aquí. Nunca supe quién. Pero realmente el abuelo era una persona muy galán, hablador, platicador, ¿verdad? Le gustaba ir a tomarse su copita, su tequila, su vodka, y la abuela era la que trabajaba, ¿verdad? Y entonces pues la abuela iba al mercado de la Viga, sí. Compraba pescados y los llevaba en cubetas vendiendo en las calles. Estamos hablando de los primeros. Después pudieron conseguir un trabajo y el abuelo consiguió trabajo de capataz en alguna de las fincas de tomate en Sinaloa. Ellos me cuentan estar en Guasave y en Tamazula. Entonces allí, pues ahí que hicieron, mi madre entonces tendría pues, 17, 18 años. Y tengo ahí fotos muy guapa. No, lástima que no lo heredé, pero... pero eso deja que lo digan otras y otros. Okay. Pero entonces el caso es que cuentan pues, que allí el hijo del cacique le echó ojo a mi madre, entonces la familia se espantó y decidieron irse a Guadalajara. Oye, todo fue moviéndolos por tipo de cosas, todos tenían su pegue. A Guadalajara, pero fue en medio de la guerra cristera. Entonces no pudieron llegar a Guadalajara, habían cortado las vías del tren, yo no sé qué pasó, y se quedaron en un pueblito que se llamaba Aguascalientes. No el Aguascalientes allí, y según me contaba mi madre, vivía en una iglesia derruida, y entonces, para entonces mi madre ya había aprendido español, y se dedicó a alfabetizar a las gentes, les llegaban con pollos, con huevos, con gallinas, hasta que ya pudieron llegar a Guadalajara, y allí, pues no sé cómo, pero mi abuelo consiguió apoyo, ¿verdad? Y pusieron una pequeña tienda de zapatos, venta de zapatos. Pero ahí creció mi madre. Entonces un día, y mi padre por aquí en la Ciudad de México, no se conocían, hasta que un día, no sé quién invitó a mi madre, le dijo que viniera a la Ciudad de México, y ahí conoció a mi padre, y fue amor súbito. Así, se vieron y dijeron, de aquí hasta el final. Sí, hay por ahí algunas cartas que así fue. Qué bien, qué bien. Y entonces... Oye, y a ver, doctor, y tu infancia, digamos, ¿cómo fue todo este proceso de formación tuyo, teniendo seguramente algún antecedente científico y algo así? Ninguno. ¿Qué fue lo que...? Mi padre, por su origen judío, ¿sí? Tenía prohibido ir a la escuela. No pudo estudiar en Rusia, no tenían acceso. Mira. Entonces, para mi padre, su sueño dorado era que yo estudiara. Sí, pues. Era una fijación. Me acuerdo él cuando trabajó de albañil, no sé si es producto de mi imaginación o esto, pasábamos enfrente de la Secretaría de Educación Pública y me decía, mira, esta pared la hice yo, espero que hagas algo que dure más que eso. Así me decía.
¿verdad? Doctor, tengo la impresión de, no sé si dura lo mismo que la pared, pero lo que has hecho es muy importante. Pero su fijación era esa, ok. Sí. Entonces me apoyaban en todo. ¿De dónde salió esa curiosidad? Bueno, aquí uno, digamos, de chico me creía muy malo para los deportes. ¿Verdad? Toda la primaria y la secundaria siempre había su cuento, había que jugar y hacían los partidos de fútbol. Y era el último. Entonces, obviamente... Para la retadora. Sí, y entonces pues a mí me molestaba mucho y yo decía, no, pues a mí esto no me interesa. Entonces me fui, pues era yo curioso, y junto con Marcos Rosenbaum, porque los dos vivíamos en el barrio de Tepito, en la calle Jesús Carranza. Mira. Allí, el negocio estaba en la calle Matamoros, todavía está allí, me acuerdo en la esquina. ¿Cómo se llama el negocio allí? Se llamaba Centro Metálico. Entonces Marcos y yo jugábamos mucho allí con los fierros viejos. Nuestro sueño era hacer un submarino. Entonces juntábamos fierros y todo, pero nos entreteníamos mucho y teníamos mucha imaginación. ¿Verdad? Por ahí lo digo en estos escritos, que cuando nos enteramos que Cuauhtémoc que se había escondido su tesoro, pues ahí estaba junto al Jardín Santiago, ¿verdad? Donde ahora estaba la Secretaría de Relaciones, todo, pues hacíamos agujeros a ver si aparecía. Sí, lo que apareció fue un tubo que rompimos y salía el agua, ¿verdad? Pero entonces siempre fuimos curiosos, ¿verdad? Y como que nos retroalimentábamos mucho. ¿Cómo te metiste en todo este mundo de las neurociencias, Bueno, ¿dónde estudiaste la licenciatura? En el Poli. Yo empecé en la preparatoria. Sí. En la Nacional. En la Prepa Nacional, claro. En la Prepa Nacional. Yo estudié... Escuela Nacional Preparatoria. Sí. La número uno, la de San Ildefonso. Sí. Pero yo en la secundaria tuve un maestro de geografía, Gilberto Hernández Corzo, que fue una gente extraordinaria, ¿verdad? Que me introdujo a los libros de Opain, del origen de la vida, ¿verdad? Y pues era un chapaneco de esos. Y resulta que su hermano era Rodolfo Hernández Corzo, que era director del Politécnico, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba en la preparatoria, yo me había ido, me interesaba igual que Marcos la química, yo quería ser químico. ¿Y pensabas en la UNAM? Sí, me metí en la UNAM, ¿verdad? Pero en esa época, entonces el mismo Gilberto, hablando, me organizó una visita aquí a Ciencias Biológicas, que estaba aquí en el casco. Sí, a la vuelta de aquí. Aquí. Sí. Y fue una visita de laboratorios, y eso me impresionó mucho, porque en la preparatoria sí teníamos las prácticas de química y todo, pero no había estado yo en contacto con investigadores y todo. Entonces allí varios se tomaron la molestia de explicarme. Entre ellos estaba Ramón Álvarez Bulla, el papá de Lenita ahorita. Sí, claro, que es ahora nuestra directora de CONACYT. Así es. Español. Sí. Creo que es catalán, ¿no? No, ¿cómo se llama? Él es de Oviedo. De Oviedo, de Asturias. Oye, y estas son buenas fotos, ¿no? Mira. Acá ya te estás viendo, ¿verdad? Sí, estoy viendo la foto. Este laboratorio es en Estados Unidos. A ver, ¿y entonces? Bueno, entonces Ramón me enseñó. Él acaba de llegar de Rusia, ¿verdad? Porque esto estamos hablando, esto fue en los 50, él es en 47, 46, algo así llegó, porque Ramón, su padre, estuvo en la guerra civil y estaba en Marruecos, creo que lo fusilaron, pero él se fue a Rusia ante muchos cuando venía la guerra mundial, y allí primero él quería ser piloto para regresar a pelear la guerra civil, pero terminó la guerra, entonces fue un tiempo chofer, muy fornido, y después entró a la Academia de Ciencias a estudiar medicina, y allí conoció a Anokhin, un investigador soviético, ruso, que había sido discípulo de Pavlov, ¿verdad? Entonces con él hizo el doctorado, con Anokhin, pero después se vino a México en los 40 y tantos, pudo salir, hay muchas anécdotas, y llegó aquí y entró a Ciencias Biológicas. Entonces yo me emocioné mucho y decidí cambiarme de la preparatoria. ¿Químicas? En lugar de entrar a químicas me vine acá. Era en la época en que esas cosas eran fáciles, ahí estaban mis calificaciones, no había tanta burocracia, había sido yo buen estudiante en la preparatoria, terminé de toda la prepa con segundo lugar. Me ganó una muchacha
Estrada, porque ella era mejor en deportes que yo. Es que te acuerdas qué importante era, siguen siendo, ¿no? Pero qué importante es que colocaba el deporte también, ¿no? Bueno, pero yo creo que allí hubiera sido interesante tener maestros que lo estimularan a uno. Sí, no que... Yo me sentía un poco hecho a un lado, ¿verdad? Pero pues yo ahorita aprecio toda la cosa del deporte, sobre todo con los nietos, y veo, ¿verdad? Como Sí, para mí fue... Yo viví en el deporte siempre dentro del deporte. A ver, ¿había alguna duda de tu orientación vocacional o ya sabías que yo era química y era química? Que quería ser científico, investigador, pero esta visión romántica, ¿verdad? En esa época fue cuando leí Los héroes de la civilización, Los cazadores de microbios. Entonces ponían la vida del investigador como una cosa casi en éxtasis, ¿verdad? No tenía uno ni la menor idea de lo que es la realidad, pero en un sentido de servir a la humanidad, del conocer, y realmente admiraba yo a la gente que generaba, que escudriñaba. Yo era muy curioso. Ya en la secundaria, cuando empecé a estudiar química, ¿verdad? Lo primero que nos dieron fue como ejemplo de mezclas la fórmula de la pólvora. Entonces, junto con Marcos... ¡Pum! No, sí, es que en esa época podía ir uno a la palería y comprar todo, y nadie se molestó en explicar lo peligroso que era. Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos con los muchachos y todo. Claro. Y mezclamos todo en seco, en lugar de ocurrirnos hacerlo en húmedo, ¿no? Claro, y aislado. Nos pudo haber explotado. No, si de casualidad no les pasó algo. Sí, en los cuetones, sí. Entonces nos íbamos a los llanos ahí de Lindavista, que ahí es donde está el Politécnico, ¿verdad? Sí, ahí a tronar nuestras bombitas, porque entonces vivíamos en la Lindavista. Sí. Mis padres vivían en la Lindavista. Y entonces yo fui desarrollando, y ya cuando entré a ciencias biológicas, primero quería yo ir como químico bacteriólogo, ¿verdad? Pero, y ahí tuve muy buenos maestros, sobre todo también la otra cosa que me atrajo mucho fueron toda esta playa de investigadores españoles, porque era impresionante, era algo realmente distinto. Yo tuve como maestro, pero son nombres aquí muy conocidos, fue Adela Barnés, Oyarzábal. ¿Debe ser mamá de Barnés, que fue rector de la UNAM, o al parecer? Tía. Creo que tía. Sí. ¿Verdad? De Paco, sí. Y después estaba Oyarzábal, Pedro Carrasco, Castañeda, Gulló, en fin. Esos venían de España. De España. ¿Habían venido con la migración? La migración, sí. Fueron absorbidos por el Politécnico. Afortunadamente. Afortunadamente, porque fue una inyección de cultura y todo. Y eso me abrió los ojos a muchas otras problemáticas, no nada más la cosa local, sino la cuestión más universal. Entonces, obviamente, cuando me cambié aquí a Ciencias Biológicas, para mis compañeros de la UNAM hay un traidor, sí, claro. Y para los politécnicos hay un Catrín que venía de un riquillo. Esta foto es cuando te entregaron... Me dieron el premio Príncipe de Asturias, sí, ahí está. No, déjame encontrarte, doctor, ¿dónde andas? ¿Abajo a la izquierda? Yo abajo, y el segundo de los bigotes, junto ahora es Felipe, el príncipe, claro, sí. ¿verdad? Ahora es el rey. Sí. Hemos tenido desde entonces, hace 30 y tantos años, una relación muy amistosa, porque en esa época, cuando me dieron el premio, fui con mi hijo Adrián, que tiene la misma edad que él, sí. Y la anécdota también es muy interesante. Curiosamente, estaban por entregar los premios, nosotros estábamos en el hotel La Reconquista, mi esposa y yo. ¿En Oviedo? En Oviedo. Sí, ubico muy bien. Mis hijos estaban en otro hotel. Sí, tú estabas en el hotelote, en el hotel de los premiados. ¿Verdad? Y entonces resultó que ya iba a ser la ceremonia y mi hijo vino a mi cuarto para que le pusiera la corbata porque no sabía nada. Entonces salimos y junto estaba el rey, Carlos, el príncipe Felipe, y unas gentes hablando. Entonces mi hijo me dice, anda, voy a saludarlos. Digo, no, pero ¿cómo voy a saludarlos? Sí, no. Te garantizo que en el momento en que se acerque va a salir gente de la gente. ¿De seguridad? No, es un miedoso. No, en serio. No, es un miedoso. Entonces digo, te voy a demostrar. Y voy, y efectivamente,
salen. Entonces, ya nos vamos, me dice la persona que ¿a quién viene a ver? No, pues a su majestad, ¿no? No, pero está muy ocupado. Sí, no se preocupe, ya nos vamos. Entonces, íbamos bajando la escalera y llega él corriendo, que el rey se había dado cuenta y quería hablar con nosotros, le explicamos. Entonces llegamos allí, ya nos presentamos y todo, y mi hijo empezó a hablar de tú con el príncipe, oye, ¿qué haces? ¿Te gusta tu trabajo? Y se desarrolló una relación personal entre ellos. Las películas que ha hecho mi hijo, se las ha mandado. Mi esposa ha hecho ilustraciones para el nieto que les había platicado, nació autista. Ahora está muy bien, Sebastián. Interesante ese asunto, ¿eh? Porque es un asunto para conocerse. Nos hemos dado cuenta que esto del autismo... Bueno, eso es otra historia, porque mi hijo estaba haciendo cine, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Cuando nació Sebastián, pues nos dimos todos cuenta, entonces necesitaba educación especial, y él entró un poco la inquietud, pues, que a través del cine, pues no iba. Entonces se metió con la cosa esta de real estate, de comprar casas destruidas y reconstruirlas. Entonces dejó un poco el cine, pero mi esposa y entonces hizo una serie de libritos para niños, para Sebastián, elefantes, todo, y esas se las mandábamos al rey o al príncipe y al rey para sus hijos y todo. Entonces desarrolló esta relación. Híjole, doctor, podríamos platicar 3 horas. Bueno, 3 horas me parece un poco todavía. A ver, ¿qué estás haciendo ahora? Eso yo creo que... Cuéntanos ahí en estos minutos pocos que tenemos. Vemos cómo se comunican las neuronas entre sí, cómo se forman las redes neuronales en la médula espinal y cómo estas redes cambian en situaciones de emergencia, cuando hay dolor, cuando hay inflamación. Imagínate, en condiciones contrarias tienes estos mapas. Y para nuestra sorpresa son mapas no aleatorios, o sea, están estructurados, como el mapa de una ciudad. Está definido. Entonces producimos estos en animales anestesiados, inyectamos capsaicina en una patita, capsaicina es el principio activo del chile, se inflama y entonces cambia el patrón de, digamos, patrón A, control, a patrón B, durante el dolor, pero también estructurado, como si estabas hablando inglés aquí y de repente empiezas a hablar español. A ese nivel. Y ahora en clínica se ha encontrado que hay una maniobra que se llama analgesia preventiva. Si antes de operarte, ya una vez anestesiado, antes de abrirte, te inyectan una pequeña dosis de lidocaína, el dolor postoperatorio disminuye enormemente, porque cuando te anestesian, estás, anestesiando las neuronas, no sientes dolor, pero todo lo que activas cuando cortas tejido, sigue, ¿verdad? Entonces, en esos experimentos nosotros teníamos el mapa de capsaicina, inyectamos lidocaína y vuelve asombrosamente a este mapa. Esto lo acabamos de publicar, ¿verdad? Entonces, aquí se habla mucho de la memoria del dolor. Cuando el dolor es continuo, se vuelve crónico. Entonces hay mecanismos que te borran la memoria al dolor, que se trata de hacer la amnesia al dolor, y eso es con lo que estamos trabajando ahorita. Eso es importantísimo. Yo creo que sí. Oye, ¿y ¿con cuánta gente trabajas? Bueno, pues yo en este momento, son, digamos, los de base, que es un ingeniero electrónico, 2 programadores y 2 técnicos. Pero fíjate de qué estamos hablando, ¿eh? Ingeniero electrónico, programadores y técnicos. Sí, pero todo lo hacemos con computación. Sin computación es imposible hacerlo. Claro. Entonces la historia otra, como yo traje la primera computadora que llegó a México, que está en el Museo Tesosomoc aquí, que hace poco me pusieron una sala a mi nombre, vino el director del Politécnico. Sí, nosotros hicimos la nota, pero no hace mucho. Hace un par de meses, un mes. Sí. Bueno, ahí está la computadora que trae, que son 5 refrigeradores de ese tamaño, lo que ahora en un chip así. Sí. Y es toda una odisea cómo conseguimos el dinero, cómo convencimos a Rosenbluth, todavía vivía en los 70, ¿verdad? Porque él tenía la imagen de esas computadoras del MIT que eran millones de pesos. Ahorita, obviamente, esas computadoras costó como $40,000, tenía 12K de memoria, 12,000 palabras. Los programábamos en lenguaje de máquina, en binario. Bueno, ¿nos podemos sacar una foto? Que sí va a ser de honor, doctor. Ándale. Sí, enorme gusto, doctor, en verdad. Y muchas felicidades por tu trabajo. Yo creo que no soy el único que lo piensa, en verdad. A ver, nomás para despedirnos. ¿Te
¿te parece que está cambiando mucho la política científica de este gobierno? ¿Tienes ahí algo que opinar? ¿Qué ves? Mucho, bueno, yo creo que desafortunadamente no se está apoyando con todo lo que se necesita. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que hay que invertir más porque el futuro está adelante, no atrás. O sea, si uno ve el mundo como está cambiando y está, es el mundo de la informática, el mundo, es decir, es apasionante. Entonces no podemos quedarnos atrás, no podemos simplemente esto. Y esto, justamente este pleito dinámica entre ciencia útil y ciencia inútil. Sí, claro. Y Sí. creo que se necesitan los dos, ¿verdad? Si no tenemos una especie de esquizofrenia conceptual, que no, son las dos, pero para hacer algo que tenga utilidad, como lo que yo les acabo de platicar, necesitas conocer primero. Entonces no puedes hacer las cosas si no conoces. Y lo que hemos encontrado no lo previmos a priori, entonces viene lo inesperado. Segundo, Es la creación del conocimiento, la construcción del conocimiento. Exactamente. Entonces ahí hay mucho que decir y pues yo a mí me gustaría y esperaba y espero, ¿verdad?, que se siga apoyando más a la investigación científica, ¿no? Doctor, es un gusto enorme. Oye, qué bueno que no fuiste muy deportista porque a lo mejor no hubieras hecho lo que hiciste. No sé, Pásenla bien, gracias. no sé, Adiós. ahí también la